En estos primeros días de octubre celebramos a la Virgen porque en Argentina se hace tradicionalmente una peregrinación multitudinaria a Luján. Lo decíamos en el comienzo, ¿no? Así es, Vos muchísima gente. Desde Morón sos testigo de esa peregrinación. Por Morón pasan los peregrinos y bueno, están todo el día pasando y es muy conmovedor, realmente muy conmovedor. Algo que se inició hace 45 años, una expresión de fe que se transformó en multitudinaria verdaderamente, y decíamos, está programada por un horario, pero excede ese horario, excede la organización. La peregrinación juvenil a Luján es mucho más que lo que por ahí un grupo de personas hace, agradeciendo por otra parte la organización enorme que se hace para asistir a tantas personas. Hay mucha organización, pero la que hace la procesión es la Virgen. Y la Virgen, claro, tal cual. Es la Virgen que espera en su casa. Y el fenómeno de Luján para los argentinos es realmente muy importante. Tuvo lugar hace muchísimos años y hay una persona, una figura que contribuyó muchísimo a que la devoción a la Virgen se estableciera en nuestras tierras, se multiplicara con el paso del tiempo. Es la figura del Negro Manuel, que está en camino a la beatificación, así que nosotros estuvimos hablando hace muy poquito con el postulador de la causa, que es el padre Juan Guillermo Durán, así que no queremos contarle lo que él nos decía respecto de su causa, del Negrito Manuel. Gracias, Padre, por este ratito. Cuéntenos un poco sobre la historia del Negro Manuel y qué vínculo tiene, por qué es importante el Negro Manuel para nuestra devoción a la Virgen de Luján. El Negro Manuel, el aporte fundamental que hace a la piedad lujanense es que es el primer apóstol de la imagen de Nuestra Señora de Luján. Ocurrido el milagro, la imagen queda depositada en una estancia donde el negro desempeñaba tareas en el cuidado del ganado. Allí se levanta una pequeña capilla donde se coloca la sagrada imagen de la Inmaculada Concepción y el negro es afectado al cuidado de la imagen, al aseo y a mantener un incipiente culto, porque como el milagro ocurrió en el camino real al Alto Perú, la noticia se difundió enseguida y entonces comienza el fenómeno de los peregrinos. Claro, una virgen que no se quería mover, que se quiso quedar y eso... El tema se llama el milagro de la carreta. Claro. La carreta que transportaba las dos imágenes. Hay que tener en cuenta que es un portugués que tiene una estancia, Saá, don Juan Saá, en Santiago del Estero, en lo que es Sumampa, que pidió para su capilla una imagen de la Virgen a un paisano suyo de Pernambuco. Le envió dos para que eligiera, una Inmaculada Concepción y otra Virgen llamada Sedente con el niñito en los brazos. Y ahí viene el milagro, o sea que cuando antes de cruzar el río Luján, donde pernoctan en esta estancia, donde estaba el negro trabajando, se produce este milagro y bueno, ahí viene el intercambio de los cajones, etc. Y se deduce que la Inmaculada quería quedarse ahí porque una vez que bajaron el cajón de la Inmaculada y quedó el otro, los bueyes arrancaron bien. Entonces la otra imagencita siguió el trayecto previsto y es la que veneramos en el santuario de Sumampa, en Santiago del Estero, y la Virgencita de Luján quedó ahí en esta estancia hasta que luego es trasladada a Luján. Entonces el negro, lo importante es testigo ocular del milagro y segundo, primer apóstol de la Virgen de Luján en el cuidado de la imagen y en la atención de los peregrinos. Es el que mantuvo vivo el relato del milagro, que es la primera catequesis en torno a la Virgen de Luján. Y entonces la siguiente pregunta sería, ¿cómo está la causa de su beatificación? Bueno, dada la significación del negro en el origen de la piedad lujanense,
testigo y primer promotor del culto a la Virgen de Luján, en el año 2016 se inició el proceso formal de canonización del Negro Manuel. Lo hicimos el 8 de mayo, que es la fiesta de Luján, con 2 actos, uno en la Catedral de Buenos Aires, que presidió el cardenal Mario Poli, con la presencia del nuncio apostólico en ese momento, el señor Shedin, y varios obispos, sacerdotes, porque en el tiempo del Negro y en el tiempo del padre Salver, Luján pertenecía al arzobispado de Buenos Aires, claro, antes de la división de diócesis. Y a la tarde, el 8, lo hicimos también en Luján con los peregrinos. Y de ahí se inició el proceso en sus partes fundamentales, la constitución de las comisiones históricas. Por eso, fruto de todo el trabajo que tengo como postulador, fue escribir una historia del Negro Manuel, documentada, por lo cual el negro pasa del mito a la realidad histórica. Es este libro que acaba de publicar Ágape y que ya se agotó y que estamos en la 2ª edición. También le dediqué al otro gran apóstol de la Virgen de Luján, que es el padre Salver, el que inició la construcción de la Basílica de Luján y el gran difusor de la piedad lujanense que conocemos nosotros, porque el negro es un testimonio de la memoria histórico lejana, pero cuando la imagen de la Virgen de Luján comienza a adquirir este vuelo nacional, es el padre Salver. Y en los países vecinos también, que es este otro libro también que publiqué porque se ha iniciado la causa también de su beatificación. Ahora el negro en estos días ha cobrado realidad y en publicaciones, entrevistas radiales, televisivas, porque ha llegado el nil obsta, que nada obsta quiere decir, para que la causa prosiga del negro y desde ahora es siervo de Dios. Ya que lo menciona al padre Salver, bueno, él ha tenido un papel muy importante, ¿no?, en la construcción del santuario y también en el reconocimiento de Manuel de... Claro. Salver es el primero que escribe una historia científica sobre el culto a la Virgen de Luján, en 2 tomos. Y un tomo lo dedica, el tomo primero, el capítulo 4, a rescatar la figura histórica del Negro Manuel. Y con los documentos que él tenía a su alcance en la época, reconstruyó muy bien la historicidad. No conoció esta acta de venta del negro, que es el documento fundamental, que se conserva en el Archivo General de la Nación. Sí, por tanto, claro, el negro es un personaje real. Por eso ahora real, hemos tenido, al presentar la causa en Roma, hemos tenido que ponerle un nombre más acorde con la realidad histórica. Nosotros popularmente lo conocemos como el Negro Manuel. Pero desde ahora tenemos que invocarlo como Manuel Costa de los Ríos, porque Manuel es el nombre que le pusieron cuando lo bautizaron, allá en el África seguro, o en el archipiélago de Cabo Verde, o en Pernambuco también, cuando llegó a Pernambuco, en el Brasil, y Costa de los Ríos es el apellido, que es el toponímico de donde proviene. Así que la causa marcha bien, son causas históricas. Así que, si Dios quiere, creemos que el año que viene ya podremos presentar a la congregación toda la documentación necesaria. Milagros, bien, ya tenemos gente que dice que le atribuye causas milagrosas al negro, así que todo eso está debidamente documentado para poderlo presentar en su momento. Finalmente el negro fue de la Virgen nomás, ¿no? Esa es una expresión que se le atribuye. Cuando aparece todo este reclamo de los descendientes de la familia Oramas, de que el negro forma parte de la dote matrimonial de una señora llamada Catalina, el negro se defendió diciendo que su primer amo, don Bernabé González Filiano, le había dicho, era el administrador de la estancia, le había dicho que él quedaba al servicio de la imagen. Y el negro siempre interpretó que eso era voluntad de su amo, aunque no hubiese una constancia legal. El negro quedó esclavo de la familia de los Oramas, pero al servicio exclusivo de la imagen de la Virgen. Por eso él se consideró que él era, en realidad, era esclavo de la Virgen de Luján. Yo soy de ella nada más, no de ningún amo humano.
¿Qué es lo que la frase que siempre aparece en las estampas y demás del negro? Ya entonces, en los primeros momentos, cuando el negro estaba al servicio, cuando Manuel estaba al servicio de la Virgen, realizó los primeros milagros, porque con el aceite de la lámpara, la historia dice... Eso es toda una tradición. También el Padre Salver tiene milagros documentados. O sea, la Virgen se sirve de estos instrumentos humanos. Era clásico en aquella época que las imágenes tuvieran una lámpara permanente, y era una de las tareas del negro siempre, porque desde el comienzo allá en la estancia ya tenía lámpara la Virgen, se la iluminaba siempre. Entonces era tradición las propiedades curativas del aceite de la Virgen. Por eso el negro la utilizó con el padre Montalvo, este sacerdote que llega con problemas crónicos de asma para el último recurso que tuvo. El negro dice que le aplicó en su pecho el aceite de la Virgen. De ahí se curó milagrosamente el padre Montalvo, y la tradición dice que el negro, cuando supo que el padre Montalvo volvía a Buenos Aires, ya armaba el viaje de regreso curado, le dijo: mire, es voluntad de la Virgen de Luján que usted se quede acá y que sea su primer capellán. Y así fue. Sí, el aceite de la Virgen, mire, llega hasta la época del cardenal Pironio. El cardenal Pironio es el último hijo de, no me acuerdo, como 18 hermanos, algo así. Bueno, estaban predicando los padres lazaristas una misión el 9 de julio, de donde es la familia del padre, y ya el médico le había advertido a la mamá del cardenal de que no quedara embarazada porque corría peligro su vida. Y bueno, después del nacimiento del niño, corrió peligro realmente, y un lazarista le dijo al papá del cardenal: vaya a Luján y pida unos algodones con el aceite de la Virgen y me los trae. Y él se lo impuso a la señora curó y siguió viviendo. La tradición. Sí, había varias tradiciones. Estaban las velas negras, que eran negras porque con los cebo, el cebo, vio que cuando una vela la aparece del mismo pabilo, se va formando, así que al derretir todo toma esas velas que se repartían entre los peregrinos. Otra costumbre de la época, y el negro también habrá colaborado, es unas cintas de la Inmaculada del tamaño de la imagen, la misma medida. Y la gente se llevaba de recuerdo, al no poder llevar réplicas de la imagen, la medida que se ponía en contacto con la imagen sagrada. ¿Dónde está hoy? ¿Están los restos? ¿Se sabe dónde están los restos del negro? Sabemos que el negro, según toda la tradición, fue sepultado en Luján, en la capilla de Montalvo. La capilla de Montalvo fue demolida con el correr del tiempo. El primer santuario grande que tuvo la Virgen, a medida que aumenta la devoción, es el de Lesica Torresuri, que es del siglo XVIII, que se levantó en el actual lugar donde está la basílica. Claro. Pues la basílica encerró el santuario y hubo que demolerlo. Claro. Entonces, sabemos que en la capilla de Montalvo fue sepultado el negro. Eso con el correr del tiempo pasó a manos de particulares. Hoy lo ha comprado hace muchos años la familia Rossi Montero. Habría que hacer en ese lugar todo un trabajo de arqueología para encontrar los cimientos de la capilla, que estarán. Era de ladrillo, por eso es importante, no era de adobe, era de ladrillo. Y ahí habría que fijar bien el lugar donde estaba el altar mayor. Y detrás del altar mayor tiene que estar el negro sepultado. Ahora, todo es un trabajo delicado de arqueología que se lo debemos encomendar a especialistas. ¿Y la causa en particular del negro, entonces estamos esperando ahora? Termina el trabajo la comisión histórica que preside el padre Ernesto Salvia. Cuando ellos se reúnan todo el material documental, ya contamos con el libro que era fundamental. Ahí se formaliza, hay que digitalizar todo ahora, todo un trabajo que está en Roma, y bueno, y ahí ya se examinará la documentación. Los invito a quienes tengan devoción al negro, pasar de la lectura que seguro ya han hecho, de pequeños libros devocionales y demás, a un libro
que les demuestra Claro. la historicidad del negro. Tal cual. Así que ahora se dispone de un libro que fortalece la devoción auténtica al negro Manuel. Gracias, Padre. No, por favor, gracias a ustedes. Qué importante para la causa de beatificación del negro Manuel poder constatar su anotación, su compra en el Archivo General de la Nación, ¿no? Esto permite que la causa pueda ser presentada en Roma y que no hablemos del negro Manuel como un mito de la historia de Luján, de la Virgen, sino como una realidad histórica. Una realidad histórica y una personalidad que se comprometió y que de alguna manera fue el primero en peregrinar y abrir este camino enorme de amor a María Santísima en Nuestra Señora de Luján. Y decir lo que dicen muchos, yo soy de la Virgen nomás, ¿no? Él como era un esclavo que después fue concedida su libertad y después hubo alguna disputa por allí. Bueno, él decía, yo soy de la Virgen nomás, como todos nosotros le decimos tantas veces a María, ¿no? Así es. Nosotros terminamos este encuentro mandándoles un gran abrazo, un agradecimiento enorme por compartir con nosotros esta semana y nos vamos precisamente compartiendo la invitación para la peregrinación juvenil a Luján en los próximos días.